Bueno, ahí acá en el Mercado Central también hay un proyecto muy grande que todavía no avanzó con los alemanes de usar. Eso tiene sus historias, ¿no es cierto? Sus bemoles, porque cuando vos estás utilizando, tiramos un tercio de las hortalizas y frutas que producimos, ¿no? Básicamente es eso. Entonces, el problema es si vos vas a hacer un modelo que aproveche eso, de alguna manera puede haber una contraposición en que no genere desechos, ¿cierto? Entonces, los desechos por sí mismos deberían tratar de evitarse, ¿sí? Entonces, bueno, el modelo que en su momento en las discusiones en las cuales yo participé, lo que planteaba es decir, bueno, está bien, hacelo para una determinada escala, pero el porcentaje de desecho va a caer, lo que tiene que aumentar es el consumo de hortalizas, porque realmente estamos con muy bajo consumo. Entonces, si vos aumentas mucho el flujo de hortalizas, aunque bajes el porcentaje, vas a tener la biomasa necesaria para amortizar esos equipos que se pondrían, ¿no? ¿Se entiende la idea? Sí. Entonces, bueno, nosotros estamos consumiendo la mitad de las frutas y hortalizas que deberían consumirse. En tu tesis algo de eso existe. Bueno, estas cuestiones tenemos que resolverlas. Y bueno, me parece que hay caminos críticos en los cuales poder resolver, por ejemplo, esta situación del consumo con la producción y una producción más adecuada de estos productos fruto-hortícolas, ¿no? Con entrenando y capacitando a las pymes familiares que las producen, ¿no? Sí, bueno, por eso digo que tiene que haber un estado activo, digamos, que haciendo esa planificación. Nosotros estamos participando de algunos proyectos que tienen esa visión de ordenamiento territorial. Bueno, que se vaya a lograr, no sé, pero digamos que el foco está puesto en eso. Así que es bastante más complejo el tema, porque si vos tenés la producción, tenés que tener los canales comerciales adecuados para que eso fluya, tenés que tener circuitos, y hoy además tenés que tener una respuesta al consumidor en términos de protocolos de calidad, de tipo de productos que se emplean, etcétera, ¿no? Todas esas complejidades están y se saben que están, y bueno, hay que ver si se quiere trabajar para resolverlo. Bien, te voy a hacer una pregunta más del contexto actual. Vos recién mencionabas, bueno, el aumento del consumo en China, de la demanda de peces. Hay muchas propuestas y por ahí está discutiéndose hoy en día la producción de salmónidos en alta mar, como en Chile. Y bueno, hay varias controversias con respecto a eso por el impacto que puede generar en el mar o ese tipo de producciones. ¿Qué opinión tenés vos con respecto Sí, a cuando eso? hablamos de producción de peces en China no estamos hablando de salmones ni de truchas, ¿no es cierto? Estamos hablando de tilapias, carpas, lo que en la cadena trófica son vegetarianos, ¿no es cierto? Son los que comen lo mismo que come el pollo o lo que puede comer un cerdo, nada más que comiendo 1,2 kilos hace 1 kilo de pescado, en cambio un cerdo necesita 3 o un pollo un 800, 2 kilos, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay lo que más aumenta como oferta de producción de proteína animal son los que tienen mejores tasas de conversión, aquellos que necesitan menos kilos para hacer 1 kilo. El pez es el más eficiente, le sigue el pollo, después le sigue el cerdo, después los vacunos, etc. Bueno, de eso hablamos cuando no hablamos de salmones ni de trucha. Ahora, es evidente que cuando vos haces concentraciones de animales, hay concentraciones de estiércoles, concentraciones de temas. Bueno, el punto es cómo lo haces, digamos. Si lo haces de forma tal que no contamines, para lo cual tenés que circunscribir el sistema y tener que hacer tratamientos específicos, o no. Bueno, entonces me parece que es el tipo de discusión que viene. Para hacer salmónidos, que son en la cadena trófica, son carnívoros, o sea, en ambientes naturales comen otros peces, vos tenés que pescar. El alimento para salmones hay harina de pescado, con lo cual está generando un impacto ambiental importante, no solamente por la cría del salmón en
lugar concentrado, sino además porque tenés que capturar otros peces para darle de comer, ¿no? Hay doble problema ambiental. Pero, a ver, el precio del salmón es un precio gourmet, la trucha es un precio gourmet, la carpa y la tilapia es un precio masivo, popular, digamos, porque es otro tipo de alimento y, como digo, es más barato que el pollo y más barato de producir que el cerdo porque come menos cantidad de comida, ¿no? Hay un tema después de cadena de frío que los chinos lo resuelven muy fácil. Vos vas a una feria china, están las palanganas con burbujeadores, están vivos los peces, te lo matan en el momento, ¿sí? El tema de la cadena de frío está así, ¿no es cierto? Lo mismo los pollos o hasta hace muy poco la carne de vacuno o de cerdo. Eso está cambiando, pero es así, funciona de esa forma. Entonces, estas transformaciones, yo antes mencionaba que iba a decir algo, y lo que iba a decir es que uno de los eventos políticos más importantes del año pasado, sin ninguna duda, para nuestros países, es la reunión del Partido Comunista Chino. En esa reunión, lo que ocurrió es que hay una decisión de China de decir que en el 2035 todos los chinos van a ser clase media. Hay 700, 800 millones para que todavía pase. Y los primeros 400 que pasaron del campo de ser pobres rurales a ser clases medias urbanas generaron todos estos cambios en términos de intercambio en las últimas décadas que modificaron los términos relativos de los comercios de nuestros países, ¿no? Si nosotros vemos que hasta el 2035 faltan 17 años, 800 millones, la tasa de cambio va a ser casi el doble si cumplen con ese propósito. Con lo cual, las transformaciones respecto de las demandas de alimentos van a ser aceleradas respecto de las actuales. Con lo cual, de vuelta, si jugamos las fichas adecuadamente, podemos tener una situación interesante. En general, las últimas décadas nos caracterizamos por no hacer esa movida de fichas adecuadas, ¿no? Y bueno, somos casi el único ejemplo global que en 70 años fue para atrás. No hay otros ejemplos. ¿Andás bien? Bueno, te cuento, él hizo la tesis conmigo, él hizo agronegocios, es un amigo, él viene de económicas y ella está estudiando terminando y haciendo su tesis en bioeconomía. Hacemos la última. Fernando, recién hablabas de todas estas cuestiones que tienen que ver con la perspectiva y la posibilidad de un nuevo posicionamiento de la Argentina frente a estas perspectivas. La pregunta que te quería hacer es: ¿qué incidencia o qué impacto tiene la tecnología en estas cuestiones? O sea, en materia de agregación de valor, en materia de productividad y sobre todo la inteligencia artificial. ¿Y qué impacto tendrán en el futuro? Bueno, todos estos temas son temas cada vez más centrales. Como dije al comienzo, quien no domine esas tecnologías va a estar pasándola mal, digamos, no va a estar en el centro de la escena. Y bueno, y ahí hay mucho para trabajar en Argentina. Y tratar de parar la tendencia negativa en términos de calidad educativa que también mencionamos que es central en esta cuestión. Sin embargo, tenemos algunos atributos que pueden servir de base para esto. En términos biológicos, Argentina tiene una tradición bastante buena. Estamos en el siglo de la biología, así como el siglo XX fue de la física y de la química, estamos en el siglo de la biología. Las transformaciones que están ocurriendo son de una aceleración manifiesta y de alto impacto para el futuro. Y todo esto, para todo esto se requieren bases científicas en términos de lo que podríamos llamar las TICs o la TIC avanzada, la inteligencia artificial, Internet de las cosas. Todo esto es el paquete que configura el poder de la segunda parte de este siglo, ¿no? Y ahí, bueno, vamos a tener que esforzarnos mucho y especialmente tomar conciencia de que esto es importante, ¿no? Porque muchas veces parece que el día a día nos devora y no estamos viendo estas cosas, ¿no? En lo particular, cada año hago una actividad que tiene que ver con estas cuestiones y verdaderamente cuesta mucho generar
los pocos recursos que se necesitan para esto, porque las empresas no ven lo estratégico como algo que les pueda significar una ventaja, ¿no? No se dan cuenta que si hace 20 años hubieran empezado a hacer cosas, hoy estaríamos en otro lugar, ¿no? Bueno, siempre es bueno, este año a ver qué hago. ¿Estás hablando de capital reproductivo? Estoy hablando de muchas cosas, estoy hablando de capital reproductivo, pero también estoy hablando de políticas públicas, estoy hablando de empresarios. Cuando nosotros miramos cuánto invertimos en investigación y desarrollo, Argentina está en 0,6% del PBI. Hay países que tienen 10 veces casi eso, 8 o 10 veces. Pero además, cerca del 80% de eso es el sector público. El sector privado no. Entonces, no es solo un tema del sector público, ¿no? Es un tema mucho más sistémico, ¿no? De no entender esta cuestión. Pero bueno, me parece que la función nuestra desde nuestro lugar es como la gotita, ¿no? Tiki, bueno, en algún momento convenceremos a alguien de que la estrategia es importante y que hay que hacer cosas distintas. Si querés que el resultado sea distinto, hay que hacer cosas distintas. Y si no, va a ser igual. En el año 68, el profesor Jorge Sábato junto a Natalio Botán escribieron acerca de esto que vos planteás, y la verdad que parece mentira que todavía el famoso triángulo. Sí, es así. La verdad que esta gente él tenía muy claro que era lo que había que hacer, no se hizo. Algunos países lo hicieron. Los países a los cuales me gustaría parecerme, en todos eso pasó. En todos esos el sistema científico con el sistema público y el sistema empresario han hecho alianzas que les ha permitido avanzar más rápidamente, ¿no? Argentina fue durante una época entre los 10 primeras economías hasta los 40 y bueno, después nos fuimos para abajo y cada vez más, habiendo pasado distintos tipos de sistemas políticos por el poder, bueno, la situación no ha mejorado. El problema debemos ser los argentinos. Bueno, muchas gracias por estos minutos, Fernando. Siempre es un gusto conversar con vos y te agradecemos esto que haces, que es de alguna manera compartir esto que venís estudiando hace mucho tiempo, esto que venís investigando y sobre todo desarrollando. Es parte de lo que el país necesita, parte de lo que la Argentina del futuro, la Argentina del desarrollo requiere como insumo estratégico. Yo estoy convencido de eso, y nadie se queda en la universidad de educación exclusiva pensando en otra cosa, ¿no? Si no es optimista, no está en este lugar, ¿no? Bueno, como dije, me parece que es estratégico, y estratégico es el conocimiento incorporado, el conocimiento compartido con el sector público, el sector privado, y con siempre una idea de que tener una sociedad más armónica en términos sociales y también territoriales. Y bueno, me parece que la bioeconomía puede ser una contribución a estas situaciones que estamos mencionando. Gracias, Fernando. Gracias.